Amigos, esperando se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión les narraremos algunos relatos de ustedes los suscriptores. Historias que la gente cuenta. Espero sean de tu total agrado. Y si es así, no olvides suscribirte. Sin más, apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. Embrujada. Historia de terror basada en hechos reales. Mi nombre es Alexandra Cano. Soy de un pueblo de Guanajuato llamado San Francisco del Rincón, conocido por ser cuna de brujos y brujas. Desde la edad de 16 años que empecé a vender mi cuerpo, y pues me iba bien aunque a veces no tanto. Pero un día sábado, todo parecía normal. Me arreglé y me fui a donde trabajaba. Como siempre me iba caminando por si salía algún cliente. En el transcurso del camino me sentía diferente ese día. Parecía que nadie me veía. Pasaban los coches y como si fuera invisible para todos. Así sucedió hasta que llegué a donde trabajaba. Pasaron las horas y nadie me hacía caso. Todo era como si no existiera. Me estaba aburriendo de la situación. Decidí irme a mi casa, pero en el transcurso del camino, la calle parecía tan sola y tenebrosa. Yo me seguía sintiendo extraña, pero de repente aparece un coche negro. Parecía que llevaba mucha prisa. De repente frenó y se escuchó en reversa el conductor. Abrió la puerta para que subiera, pero algo me decía que me fuera de allí, pero no le hice caso. Gran error. Llegamos a una casa en una zona privada. Cuando entré a la casa, sentía desconfianza. En ciertas partes había luz y en otras no. Parecía no estar habitada por alguien. Le pedí entrar al baño a la persona, pero cuando regresé, él ya parecía otro. Sentí más desconfianza y me embargó el miedo. Su mirada ya no era la misma. Fue entonces que le dije que mejor ya me iba, pero aquel hombre ya no me dejó salir, pues se interpuso al pararse frente a la puerta. Entré en pánico y comencé a pedirle que me dejara ir. Él se reía de una forma más aterradora. Se burlaba de mí. Fue entonces que comencé a escuchar voces, las cuales me decían: "No te va a dejar ir". Fue cuando entré en pánico y forcejeamos unos momentos. No sé cómo conseguí llegar hasta las escaleras, cuando sentí que algo me empujó. Adolorida me puse de pie y salí prácticamente huyendo de esa casa. No llevaba conmigo ni bolsa ni mis zapatos. Les juro que no sé qué pasó ni cómo salí de allí. Lo que sí les puedo asegurar es que me sentía diferente. No podía dejar de caminar sin recordar nada, ni quién era, a dónde iba o de dónde venía. Me bloqueé por completo. Así pasé buen rato caminando y mirando hacia atrás con el miedo de que aquel hombre me siguiera y me forzara a regresar a esa horrible casa. Lo que sí me resultaba en mi cabeza eran aquellas voces. Les juro que no había absolutamente nadie en esa casa. Solo quería llegar a mi hogar, pero no sabía por dónde estaba caminando. Hasta que a mi lado pasó una patrulla. Los oficiales se bajaron y me preguntaron qué hacía allí, y aparte ya era muy tarde para andar sola por la calle. No supe dar información, no sabía nada y empecé a llorar. Se fueron sin siquiera llevarme, para dejarme en algún lugar donde alguien me ayudara. En mi desesperación, comencé a pedirle a la Virgen de San Juan de los Lagos que me ayudara a encontrar el camino a mi casa, y poco a poco comencé a recordar.
Mis pasos me llevaron a casa de una de mis hermanas, la cual me preguntó qué hacía tan tarde en la calle, y peor en esas condiciones, sin zapatos, despeinada, desmaquillada. Me veía horrible. Entonces me dijo que pasara a dormir. No recuerdo a qué hora me quedé dormida. Por la mañana le conté lo sucedido. A partir de esa noche mi salud se fue deteriorando, al grado de que me llevaron con un médico y con otro, pero no salía nada en los estudios y análisis que me hicieron. Cada día que transcurría pareciera estar peor. Fue cuando mi madre me llevó con un curandero de un rancho vecino. Al hacerme una limpia me dijo que un exnovio me había puesto un mal para que yo quedara loca, que anduviera por las calles pidiendo comida y causando lástimas. Pero como Dios es más grande y poderoso, me ayudó a encontrar el camino a casa. El curandero me ayudó y doy gracias a Dios que estoy viva para contarles mi experiencia. Ya dejé aquella mala vida que llevaba. Ahora tengo un trabajo decente. Ahora me dedico a fabricar zapatos y me va bastante bien. Muchas gracias por contar mi historia. Aterradora sombra. Experiencias del público. Hola, mi nombre es Mari. Soy del Estado de México. Quiero compartirles sobre algo que hasta hoy yo sigo contando y que de verdad nunca olvidaré. Es que en mi casa casi siempre nos espantaban. Cuando tenía la edad de 7 años, a mis primos y a mí nos ocurrió algo muy extraño mientras jugábamos a las escondidas. Ese día eran como las 9 de la noche. Mi prima y yo nos escondimos en una de las recámaras en la cual se encontraban unas cajas y detrás de estas nos ocultamos. Mientras esperábamos a que nos encontraran, vimos pasar a mi primo buscando un lugar para ocultarse. Lo vimos meterse dentro de una cama, la cual aclaró era muy grande y pesada. No pasó mucho tiempo, cuando de un momento a otro, la cama se empezó a mover. Pareciera como si ésta se azotara contra el piso muy fuerte, y mi primo estaba sobre el suelo gritando muy desesperado, y claramente pude ver que alguien o algo estaba detrás de él. Era enorme y parecía una sombra negra, pero no se veía nada a través de ella. Noté que esta sombra sostenía el pie de mi primo, el cual no se podía ni mover. La cama no paraba de moverse. Mi prima y yo miramos aterradas. No podíamos tampoco movernos. Por alguna razón mi primo logró levantarse y salir corriendo despavorido. A nosotras nos dio miedo tener que pasar por enfrente de aquella cama, que decidimos brincar por la ventana que nos quedaba cerca. Corrimos hasta donde se encontraban nuestros padres. Trataron de calmar a mi primo, el cual estaba entre riendo y llorando sin poder detenerse. Aún recuerdo su mirada. Estaba tan asustado y congelado a la vez del miedo. Mi prima y yo les contamos lo que había pasado, pero algunos no nos creyeron, y como antes había muchos gatos en los techos, decían que seguramente fue un gato lo que habíamos visto. Debo aclarar que mi madre, acompañada de otras personas, entraron a revisar la recámara. Ellas aseguraron que cuando entraron, la cama aún seguía moviéndose un poco, así que era imposible que mi primo pudiera haber levantado algo tan pesado de esa manera. Y definitivamente, lo que yo vi debajo de la cama no era un gato. Esa sombra era muy grande y oscura. Cosas extrañas
Historia de terror enviada por Griselda Amador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi relato le sucedió a mi padre hace algún tiempo. Vivimos en la ciudad de Morelia, y en una ocasión mi padre salió a dormir en un sillón que teníamos en la cochera. Ya por la madrugada, de repente hubo algo que le hizo abrir los ojos, y en ese instante vio a dos niñas paradas por un lado de él. En ese momento pensó que estaba soñando y se volvió a cubrir con su cobija. Nuevamente se estaba quedando dormido cuando empezó a sentir cómo jalaban la cobija y con ello su cabello. Cuenta que jamás olvidará aquel momento. Esas dos niñas de cara pálida se estaban burlando de él. Se percató de que estaban flotando. Se paralizó por un momento al ver esto. Como pudo, salió corriendo a buscar a un amigo. Tiempo después, nos visitó una tía de otro estado. Ella se quedó en una parte de abajo, ya que traía un bebé. El problema que había en casa es que casi no llegaba el agua a ciertas partes del hogar. Mi madre tenía que bajar y llenar algunos tambos. Teníamos que encender la luz del baño para medio alumbrar un poco, ya que quedaba la puerta entreabierta, y en esa ocasión aquella noche bajó mi madre a llenarlos de agua. Todo normal para ella. Estuvo un rato más allí y se subió. Al otro día mi tía le preguntó qué hacía yo despierta a esa hora que mi madre bajó a llenar los botes. Yo en ese entonces era una niña. Extrañada, mi madre le dijo que a esa hora yo estaba dormida. Mi tía le aseguró que yo bajé con mi madre y siempre me mantuve detrás de ella. Solo miré el rostro pálido de mi madre, quien no supo contestar en esos momentos. Desde entonces han pasado cosas extrañas en la casa y familiares que han habitado parte de la casa de abajo han escuchado ruidos, que tiran canicas, prenden la licuadora, se escuchan pasos. En otra ocasión me comentó un albañil que estuvo haciendo algunos arreglos, que siempre dejara algunos juguetes para que estuvieran tranquilas. En fin, este es mi pequeño relato. Muy buenas noches. Contacté con mi prima fallecida, basado en una experiencia real. Muy buenas noches. Mi nombre es Tris y soy de Chile. Antes de comenzar, les mando un beso gigante. Soy de Santiago y tengo 21 años de edad, pero esta historia pasó cuando tenía 17. Perdí una prima muy querida llamada Jennifer. Ella me cuidaba desde que yo era bebé, hasta como a los 6 años. Luego falleció, pues a causa de una enfermedad ella recibía diálisis, y en una ocasión se envenenó toda su sangre, lo cual terminó arrebatándole su vida. El tema es que, siendo yo muy pequeña, la podía ver. Pienso que se debía a que yo no alcancé a despedirme de ella, pues por mi edad no me permitieron ingresar a la sala donde estaban velándola, la cual estaba en mi propia casa. Lo cierto es que luego de eso, las cosas se pusieron raras. Los aparatos electrónicos se encendían solos, tal cual como la televisión. El reproductor de DVD donde yo veía mis películas, e incluso mis muñecas se prendían y hablaban solas. Después de eso, fue cuando comencé a verla, y cuando fue la primera vez que me espanté bastante. Pero luego ya me parecía algo normal. Prácticamente yo ya no me asustaba, pero a medida en que iba creciendo poco a poco dejé de verla. A la edad de 17 años quise contactarla, pues sentía ruidos en mi casa y pensé que era ella.
por lo que en una ocasión decidí jugar a una ouija casera que hice. Para ello usé una pizarra que mi abuelo me había fabricado. Me encerré en mi habitación, escribí las letras, los números y todo lo que tiene una ouija. Busqué un vaso pequeño de vidrio y me concentré para comenzar. Lo primero que hice fue preguntar si había alguna presencia. Luego, ya directamente invoqué a mi prima llamándola por su nombre. Lo intenté por un rato, pero no pasó nada, y estaba a punto de rendirme cuando el vaso se movió por sí solo. Les juro que yo apenas tenía apoyada la yema de mis dedos en el vaso. Eso sí, se movía demasiado lento. Cuando le pregunté si era mi prima, el espíritu respondió que sí. Dudando, comencé a hablar con ella y a preguntarle cosas personales, las cuales solo ella y yo sabíamos. Estaba en eso cuando de repente llegó mi mamá. Me cuestionó qué es lo que estaba haciendo, a lo cual cometí el error de decirle la verdad, que estaba comunicándome con mi prima difunta, y la paliza que me dio fue tremenda. Aparte de eso, rompió el tablero y el vaso, lo cual fue lo peor, pues a causa de eso no pude cerrar el juego, y desde ese momento todo cambió en mi casa. Un día estaba en el comedor, donde había un florero encima de la mesa, cuando de pronto vi cómo las flores se movían solas, como si las hubieran golpeado. Al instante la manilla de la puerta que da al patio comenzó a moverse rápido, como si alguien quisiera entrar. Pensé que era uno de mis sobrinos, pero cuando abrí la puerta no había absolutamente nadie. A partir de esa experiencia, comencé a pensar que en realidad jamás hablé con mi prima, y sinceramente no sé con lo que hablé, pero lo cierto es que mi casa era un infierno. Se sentían ruidos y veía sombras oscuras en todos lados. Me daban parálisis del sueño a menudo. Veía siempre a una niña, pero esta era como sombra absoluta, la cual tenía 2 coletas largas peinadas en sus cabellos. Lo último que vi fue un hombre alto y calvo, pero que era una sombra gigante y con ojos luminosos. Esa vez me asusté mucho, pero lo único que pude hacer fue taparme con la manta hasta arriba, hasta que finalmente me dormí. Este relato se los dejo de consejo. La ouija no es un juego, y no crean que contactarán con algún ser querido, porque son espectros o demonios engañándote, haciéndose pasar por ellos. Tengan mucho cuidado si lo hacen, y mucho menos no lo hagan solos como lo hice yo, porque al final de todo, jamás hablé con mi prima. Si alguien sabe cómo espantar a estos demonios o espectros, háganmelo saber. Muchas gracias, pues en realidad estoy desesperada. El espejo, basado en una anécdota real. Muy buenas noches, inframundo. Durante poco tiempo que te sigo, pero quedé muy impresionada por el trabajo que haces. Soy de Lima, Perú. Tengo 29 años y esta es mi historia. Durante 27 años viví en casa de mi madre. Recuerdo muy bien que de niño, como así también de adulto, muchas veces sentía y sentíamos con mi familia que la casa tenía muchas cosas raras. Decidí vivir con mi propia familia en el mismo edificio y me quedé en el primer piso donde tuve mi primer hijo. Una vez, él ya tendría unos 3 años y medio. Quisimos hacerle su cuarto propio, por lo que decoramos para así ambientarlo. Una de las cosas que también hice fue comprar un espejo, de 1 metro de largo y de un ancho tradicional. Recuerdo que,
Al venir del trabajo, en ocasiones escuchaba a mi hijo que conversaba solo en su cuarto. Me acercaba para tratar de observarlo, y de esa manera lo veía hablando frente al espejo. Se miraba en él y se paraba conversando como si estuviera con alguien más. Supuse que a su edad era normal, pero con el tiempo me fui preocupando. Mi esposa me decía que el bebé no quería dejar el espejo solo y que prácticamente no quería moverse de allí. A veces solía ir a revisarlo para saber qué le llamaba la atención, pero no podía ver nada extraño. Pero para que ya no hubiera más problemas, lo tapé con una manta. A partir de esa noche, mi hijo comenzó a comportarse extraño. Lloraba noche con noche como si le doliera algo. Luego de una semana empezó a vomitar de la nada. Lo llevamos al doctor, pero este no encontró la causa ya que los estudios salían normal. Mi hijo Pepe empeoraba cada vez más y en cada noche los síntomas se manifestaban aún más extraños. Una semana después fue peor. Estuvo mal del estómago durante días y rápidamente bajó de peso. En esos días fue que me di cuenta de que todo comenzó cuando cubrí el espejo, por lo que decidí revertir esa acción con la esperanza de que algo sucediera. Y efectivamente, eso pasó. Poco a poco mi hijo empezó a mejorar. Una vez que estuvo sano, tomamos al espejo y nos deshicimos de este. Esta experiencia me motivó a buscar información sobre los espejos. Pude averiguar que estos son portales y muchas cosas más, que finalmente dejé de investigar para ya no saber nada al respecto. Y créanme, ahora no tengo más espejos ni deseo tenerlos nunca más. Espero que mi historia llegue a muchas personas y si alguien ha pasado por algo similar, me gustaría saberlo, cómo hicieron para superarlo. Desde ya, muchas gracias, bendiciones para tu canal y éxitos. Amigos que nos escuchan del otro lado de la pantalla, hasta aquí una emisión más de Relatos del Público, esperando hayan sido de tu agrado. Si tienes algo que contar, no dudes en contactarnos. Si eres nuevo, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Me despido no sin antes dejarles un video sugerido en pantalla. Les deseo muy buenas noches y nos vemos en otra próxima emisión de Historias de Horror con Inframundo Relatos.